Gracias a Dios, gracias a Dios. Martín, mi hermano, Michael, mi hermano por acá también, Marcos, Cintia, Sean, hola Sean, mi hermano, señora Lucía, Buenas, hola, hola Sean, Buenas, ¿cómo buenas, estás? bendiciones. amén, Lucía, gracias a Dios, con Aurorita por ahí también, por supuesto. Acá ando también. Profesor Inés, a usted señora. Profesor Inés también con nosotros, todos nosotros acá y la alegría de Jesucristo está con mis hermanos una vez más. Entonces, un día más de vida que Jesucristo nos traje y una vez más nos permitiendo estar leyendo la palabra de Dios y aprendiendo más del Señor Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir entonces. Profesor Inés, ¿alguna introducción cita o algo así? Bendiciones para todos, que pasen bien, Amén, una profesora. linda jornada. Y bueno, lo que puedo hacer es recordar un poco lo hablado de los puntos. Hablamos de un contexto histórico, geográfico y biológico. Y decíamos además que estos puntos no es que los hayamos inventado, sino que todo está a partir de la escritura, ¿verdad? Si leemos Hechos, a partir del capítulo 13, está paso a paso qué fue lo que aconteció en este primer viaje que hicieron para evangelizar. Y bueno, por allí estuvimos recordando cosas de otras clases también, como el contexto histórico, donde estaba Herodes y toda su linaje. También hablar de la importancia de, del momento que estaba el Imperio Romano, porque al estar el Imperio Romano ahí recordábamos que fue un factor fundamental para que se pudiera evangelizar, porque había la paz romana, había orden, buenos caminos, buenas calles, eh, o sea que había factores políticos, también culturales, y había una lengua madre que incluso con mi hermano Michael por allá cuando hablamos, hicimos en una clase la historia de la Biblia, hablamos de la lengua koiné, que era la lengua, como decir hoy en inglesa, lengua madre, ¿no? O sea que todos más o menos conocían. Y el koiné era griega. Entonces eso también, este, como, como estar ahí presente en ese contexto, ¿no? Para poderse comunicar. Las rutas marítimas, ni que tal vez todo lo que era navegar, todo incluía en, en ir ayudando a que ese viaje, es decir, salimos, contribuyó un poco, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando de la familia de Herodes, el Grande, también estuvimos hablando de Herodes Antipas, que no era muy amable, por decirlo de alguna manera. También que bueno, este, estuvimos hablando de su esposa, que primero había sido la esposa de su hermanastro, y ahí surgió que Herodes el Grande había tenido 4 esposas, usted dijo que alguna más también, pero dentro de lo conocido está Mariam, que es la primera, y, y entonces surge Herodias, que era la esposa de ese medio hermano de él, ¿no? Que él fue a visitar a Roma, se quedó en su casa, y le gustó la señora. Y bueno, de ahí surgió toda la historia, como una novela de ficción, pero era la novelita a la tarde. Ellos se separaron, cosa que ella no podía, porque la ley judía no se lo permitía, pero ella se separó, y se casa entonces con Herodes Antipas. Era hija de Aristóbulo, que nosotros nombramos que había hijos de Herodes que no gobernaron. Entonces para nosotros Aristóbulo no es muy conocido porque no era de los herodianos
que nombramos comúnmente, ¿no? Y bueno, ahí se desarrollaba un poco la historia de Herodias, la esposa, y que también vamos a ver más adelante, tuvo una hija, Salomé, y lo que acontece después con esa chica y Juan el Bautista. Por allí andábamos entonces, hablábamos de los kilómetros que tuvieron que recorrer en ese primer viaje, 2.200 kilómetros, y yo traje como acotación que para imaginarme todo lo que navegaron y caminaron, porque también hablamos de eso, ¿no? De que no era tan fácil, no es como tomarte el avión ahora y vamos, no pasa nada, en unas pocas horas estamos allí. Lo había comparado con la ida de Montevideo a Asunción, del Paraguay, 6.200 kilómetros. Entonces, para tener una idea en nuestro contexto, en nuestro Uruguay, ¿cuánto eran? 2.200. Porque sacábamos la cuenta que de Montevideo a Artigas, que es la extensión más extensa que podemos tener en Uruguay, hay 600 kilómetros. Recto, ¿no? En línea recta. Creo que más o menos fue lo que vimos también, como empezamos hechos, y lo hicimos hasta el 13:4, hablamos que estaba Antioquía, y decimos que en Antioquía había hay varias, pero dos por lo menos que van a estar en esta historia, en este viaje, y Antioquía es de Siria, ¿no? Estamos hablando de ese lugar que usted nos había enseñado con la P dada vuelta, hacia Asia Menor. Y que desde ahí, ¿por qué se mueve? Si bien sabemos que todo esto surge en Jerusalén, ¿por qué hablamos de Antioquía? Y es porque allí estaba Pablo, que es designado para este viaje, desde su iglesia madre, digamos. O sea, había una iglesia que él volvía y contaba, decía qué era lo que había hecho por el Evangelio en el mundo. O sea, lo otro grande que vemos acá es que ya el Evangelio no iba a ser solo para los judíos, sino que iba a ser también para los gentiles. Habíamos dicho que esto también trajo controversia, pero vamos a ver, habían algunos judíos que no están de acuerdo. Entonces, más o menos resumiendo, ese es lo que más o menos hablamos. No sé si falta algo que algún hermano complete. Gracias, profesora Inés. Gracias, muy bien. Profesora, usted todo eso en mente, es contexto, todo en mente, ¿sí? Perfecto, gracias, profesora, por este contexto, por todo eso. Amén, mis hermanos. Vamos a empezar nuestra lectura. Voy a compartir con ustedes acá nuestra Biblia, mis hermanos. Então, acá estamos. Muy bien, vamos allá. Mis hermanos, clase pasada nosotros empezamos Hechos 13, o Actos 13, un contexto muy rico también. Además de este contexto que el profesor nos trajo, también otros contextos más estudiamos, contexto de comienzo, contexto de introducción, y también en clase pasada estudiamos versículo 1, y solo en versículo 1 estudiamos muchas cosas. ¿Quién eran estos hombres? ¿Por qué maestros y profetas? ¿Y quién eran estos nombres? Níger, Lucio de Cirene, la cuestión de Simón Cireneo tal vez, Herodes, quién era ese Herodes, que era Antipas y todo eso. 2 y 3 también estudiamos todo eso. Y ahora vamos a continuar de 4. Junto con nuestra lectura, recordando que nosotros tenemos nuestro mapa. Este mapa es mapa de viaje
Mira, mis hermanos, este mapa es mapa de viaje misionero de Pablo a Roma, ¿no? Muy bien, eso mismo, ¿no? ¿No? Marcos, ¿qué pasa, Marcos? Bueno, capaz que no, digo. ¿Para qué no? Capaz Ok. que no. Me genera la duda el título. Sí, para la pareja de idiomas, professores de idioma, é fácil, não? Não? Não, Cíntia, muito fácil para vocês, né, Cíntia? Eh, Marcos, my friend, for you, it's very easy, Marcos. Paul first mission. Okay, my teacher. I'm going to help her. Oh, my God. Amém, mis hermanos. Nosotros brindemos así para demostrar un poquito de más alegría de tener Cerrá y nos vamos. Empezaron en inglés ahora. Professora, ¿qué pasa, profesora? Mira, profesora, todo eso. No, yo con el inglés, muchas gracias, profesor. No, la profe sabe inglés igual, ¿eh? Muy bien, mis hermanos. y Marcos Entonces, también dice que sí. ¿cómo? No, no, ya empezó, ya empezó. Déjame, no, voy a mirar ahora. Pastora, por favor, pastora. Pastora, no hace ni 20 minutos de clase, ni 20. Las personas de ahí, unas personas de ahí, ya están una vez más molestando a los hermanos que están en paz de Dios, tranquilo, estudiando, gracias al Señor, y otras personas acá están molestando a él. O sea que Michael sabe hablar en lenguas. Todos los días, todos los momentos, todas las clases. Michael ya está siendo el tercer hombre, casi el tercer hombre que va a subir al cielo con Enoch y Elías también. Con Enoch. Orden en el tribunal, dijo el profesor. Orden, profesora, orden en el tribunal. No, ni 15 minutos, profesora. Unas personas ahí ya están molestando a los hermanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se pasa. Ok, ok. Vamos a hacer el siguiente. Toda vez que eso se ocurre, un punto para Michael. Es la única manera, ¿no? Ok, mis hermanos, ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que este mapa es el mapa del primer viaje misionero de Pablo. ¿Cómo sabemos de eso? Como tratamos en clase pasada, en este mapa, no voy a repetir todo, pero acá hay informaciones para nosotros que dicen eso. Informaciones como, por ejemplo, esta tabla amarilla que tiene la secuencia de todo ello, como la Biblia tal cual, y que tiene el pasaje bíblico también. Todo el mapa que estudiamos, lo que es Italia, Grecia y Asia Menor, estudiamos las provincias, los distritos es como si fueran departamentos. No hay este nombre distrito específicamente, pero nosotros acostumbramos llamar de distrito. Es como departamento para nosotros. Y estados acá en el Brasil, por ejemplo. Y estudiamos también estas líneas rojas, que son el percurso del viaje misionero. Así siendo, nosotros estamos mirando una vez más que ellos salieron de Antioquía de Pisidia. ¿No, mis hermanos? Antioquía de Pisidia, ¿no? No, Martín, no es No, eso, Martín. ¿Qué pasa, Martín? De Siria. De Siria, sí. Perfecto, Martín, profesor, es perfecto. Antioquía de Siria. Ahí que estudiamos que hay dos Antioquías en nuestros estudios, y la Biblia va a tratar de dos. ¿Tenían más en este mapa? En este mapa no sabemos si tenía más en toda Europa, Asia en este periodo, pero no es importante para nosotros, porque la Biblia no dice. Entonces, si la Biblia no dice, para nosotros es un estudio histórico afuera de la Biblia. Nuestra intención es estudiar los contenidos históricos que la Biblia dice, porque seremos objetivos en la Biblia. Y la Biblia dice dos Antioquías. Esa es una de ellas. Entonces, Antioquía, esa de acá, mis hermanos, de Siria, de provincia de Siria, es la Antioquía que ellos salieron, estaban acá. Profesor, ¿y la iglesia de Jerusalén?
también clase pasada estudiamos que la iglesia madre era la iglesia de Jerusalén, pero después de dispersiones, el cristianismo estaba siendo difundido. No estaba en el mundo todo todavía, pero ya tenía iglesia en Antioquía de Siria, una iglesia fuerte, una iglesia buena. Y de allá estaban saliendo los misioneros para el mundo. ¿Cómo? Como acá que estudiamos en el versículo 1 de capítulo 13, 1, 2 y 3, en clase pasada. Y ahora vamos a estudiar de 4 adelante, que trata de estos percursos, cómo fueron y todo lo que pasó de ellos. Amén, mis hermanos. Señores hermanos, antes de ya leermos y también en la lectura y en el mapa, ¿alguna cosa a decir? Everton, Sí, y que habíamos dicho que en Hechos 11, 19 explica cómo pudo haber surgido esa iglesia en Antioquía de Siria. No, cuando sí, huyeron sí. los cristianos en la persecución después de la muerte de Esteban. Sí, perfecto, Marco, gracias. Ahora lo paso. Sí, por favor, una vez más. Hermanos, interesantísimo porque estamos estudiando Hechos desde el 13, pero hubo mucha historia de 1 a 12. Y una de ellas que Marco nos trajo clase pasada y una vez más ahora, que es muy interesante, es ¿por qué Antioquía de Siria? ¿Por qué eso? Entonces, una historia que en propio Hechos de los Apóstoles tiene, que dice eso para nosotros, que es muy interesante. Entonces, por favor, gracias, Marco, y por favor, si puede poner de una vez más. Sí, acá estamos. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Esteban fue el primer mártir mencionado en la Biblia. Pasaron hasta Fenicia, Chipre, que vamos a estudiar ahora, y Antioquía. Esa Antioquía es Antioquía de Siria. ¿Ok, mis hermanos? No hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Pero todavía hablando a los judíos, era costumbre de ellos. Era difícil para ellos todavía entender que la palabra tenía que ser divulgada, difundida en el mundo. ¿Por qué? Porque la cultura de ellos, judía, era una cultura muy solo entre ellos. Era muy cerrada. Sí, Era como profesor, muy cerrada. solo de, claro, era su manera de pensar y de creer que era así y no permitía que nadie más compartiera. Como creerse dueños de la verdad y mía y de nadie más. Mientras que el mensaje de Jesús fue otro, ¿no? Pero como ellos, hay judíos que no reconocen a Jesús como Mesías, ahí vamos a ver que va a haber conflictos. Eso mismo. Y nosotros miramos en la sinagoga, gracias, profesora, que en las sinagogas judías solo tenía judíos y los gentiles, los gentíos, que a ellos deseaban escuchar la palabra de Dios, podrían escuchar, pero afuera de la sinagoga, porque no podían se mezclar con los judíos. Entonces, casi como una xenofobia, imagino que se dice así. Xenofobia, casi como eso, no era necesariamente eso, pero los no judíos eran gentíos, personas no religiosas, personas paganas. Entonces era muy así. Pero ahora ya eran cristianos, hombre de Dios, hombre de Jesucristo. Sí, naturalmente, pero la cultura todavía estaba en ellos. No era tan sencillo así entender que tenían que salir afuera para predicar a los gentíos, predicación a los gentíos, los impuros. ¿Qué pasa? Como el propio Hechos dice, un poquito antes de 13 ahora, cuando Pedro tuvo la visión de los animales que comían los animales impuros. ¿Qué es eso, Señor? ¿Qué pasa? No puedo. Si va y predica el evangelio a un oficial, a un centurión.
que voy a decir cuál. Ok, mis hermanos. Muy bien, vamos a leer versículo 4. Entonces, así se dice, estamos en Hechos, capítulo 13, versículo 4, que dice bien así. Barnabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y acá ya estamos, mis hermanos. Nuestro mapa acá. Estaban en Antioquía de Siria, fueron a Seleucia, para de acá en Seleucia navegaren hasta Chipre. ¿Qué son todo eso? Primeramente Chipre acá. ¿Qué es Chipre? Que tiene Cyprus acá, que es inglés, pero es Chipre en nuestro idioma. Acá es una isla, entonces Chipre es una isla, que es también como una provincia, también, toda la isla. Entonces la isla, la provincia de Chipre, tiene sus ciudades, también naturalmente. Ya estamos mirando dos ciudades por acá. A Salamis, que es Salamina, que vamos a leer todavía, y a Pafos también, con PH, que es inglés, pero Pafos con la F, que vamos a leer todavía también. Pero un poquito antes, ellos salieron de Antioquía, de Siria, para Seleucia. ¿Por qué? Como ya fue tratado en las clases anteriores, por profesor Ené, por Marcos también, Seleucia era una ciudad portuaria de Siria. Entonces, vamos a decir así, que ustedes están en Florida o Tacuarembó, por ejemplo, y vamos a hacer una navegación en un navío. Ok, el navío ya está en Tacuarembó y de allá van a subir en el navío, ¿eso? ¿No? En Florida, ya llegó un navío cerca de nuestra casa en Florida, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque es una ciudad bella, bonita, pero está a una distancia de las playas. Entonces, tenían que viajar para ¿dónde? Por ejemplo, la capital es en la playa, ¿no? Montevideo. Montevideo, Montevideo, gracias, Arturo. que está el puerto. Sí, que tiene puerto. Entonces, tenía que hacer un viaje para Montevideo, para de allá tener un navío. Entonces, si fuera un viaje misionero, sería así. El Señor Jesucristo, ya tengo cosas en mente. Pastora, vamos a hacer oraciones. El Señor Jesucristo vio todos sus siervos reunidos en Florida y les dijo, voy a enviarlos al mundo para predicar el evangelio, para hacer misiones. Y todas las personas de Florida se salieron para tener un viaje en agua, en mar, y se fueron de Florida a Montevideo. Y de allá navegaron hasta Brasil. Brasil, no, ¿por qué no? ¿Qué es eso? ¿Por qué no? Sí, por favor. Por favor, no, Sean, por favor. Por favor. Acá en Florida están apedreando al profeta. Y, entonces, con ese ejemplo, nosotros entendemos que ¿por qué de Florida para Montevideo? Porque es una ciudad portuaria, por ejemplo. Entonces, la misma cosita, mis hermanos, acá. Entonces, de Antioquía de Siria se fueron a Seleucia. ¿Por qué motivo? Ninguno, solo porque es una ciudad portuaria. Solo eso. Ay, ¿por qué estamos estudiando eso si es una cosa tan sencilla? Porque la Biblia dice. Entonces, si la Biblia dice, es una cosa que nosotros podemos ver y, ¿por qué eso? ¿Por qué no predicaron en Seleucia necesariamente? ¿Por qué estaban pasando por allá si no sería predicación? Entonces, por esa información, ¿ok? Sí, profesora. No, recuerde que no tengo la manito, la levanto yo. Sí, profesora, sí, por supuesto. No, para contar simplemente que había 16 kilómetros de Antioquía a Seleucia. 16 kilómetros. Perfecto. Y era un puerto centro militar, o sea, estaba lleno de militares ahí por el gran movimiento que era. Y al ir hacia Chipre, sabemos que es una de las 3 islas más grandes del Mediterráneo. Chipre no era cualquier lugar, sino que era una de las más importantes.
y estaba a 150 kilómetros de Seleucia, para empezar a tener esa idea de distancias, ¿no? Porque aquí empieza digamos, el viaje ya al salir de Antioquía y su aventura, porque no era poca cosa. Perfecto, gracias, profesora. Interesante, ¿no, mis hermanos? 16 kilómetros de Antioquía para Seleucia, para después Chipre, que era una isla muy importante para ellos. Muy bien. Hasta ahora, tranquilo, mis hermanos. ¿Se entiende tranquilamente? Vamos a seguir entonces. Muy bien. Salieron de acá de Seleucia para Chipre. Y nosotros estamos mirando en ese mapa que llegaron a una ciudad llamada Salamis, acá que es Salamina. Entonces vamos a leer a eso. Leemos versículo 4, vamos a 5. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Miramos, hermanos. Versículo 5. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Primera cosa, comenzar a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Entonces, acá en Salamina, tenían sinagogas de los judíos. Una vez más, lo que decimos, clase pasada, profesora nos trajo también. Los judíos, la ciudad principal era Jerusalén, tenía el templo de Jerusalén, solo en Jerusalén, pero en toda Israel tenían sinagogas, pequeñas iglesias, vamos así decir, para adorar al Señor Dios en el sábado, en los sábados, porque eran judíos. Los judíos, diferentemente de los cristianos, vamos a repetir una vez más, ¿ok, mis hermanos? Es sencillo, pero puede confundirnos. La diferencia entre judíos y cristianos. Judíos es Dios, Señor Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacobo, Dios de David, el Señor Dios de Moisés, que nos trajo la ley de Moisés, tanto cuanto nosotros creemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Señor prometió a nosotros humanos un Mesías, un enviado, que en griego es Cristo, para nos libertar, pero muchos de ellos creían en la liberación política de los judíos, de las manos de los enemigos, en la época de Jesucristo, de la mano de los romanos, del Imperio Romano. Cuando Jesús vino, unos dijeron, este es el Cristo, el Mesías prometido a nosotros judíos. Pero otros dijeron, no, este Jesús, que es nombre de hombre, no es el Cristo, que es título. Jesucristo es porque es cambiado, es mezclado el nombre de hombre Jesús con nombre Cristo, que es enviado, Mesías. Para nosotros orientales, en los días de hoy, es casi como un nombre y apellido, pero no es necesariamente eso. Y para ellos, Jesús, para los judíos, no era el Mesías, no era el Cristo. Diferencia entre Mesías y Cristo. Mesías es la misma cosa que Cristo, pero Mesías es el nombre hebreo, de habla hebraica, o mejor, es decir, aramaica, la lengua que Jesucristo y ellos conversaban en aquella época. Pero cuando la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento era en griego, no aramaico, no hebreo. Entonces, en griego, el nombre Mesías no era más Mesías, porque en la lengua griega no se iba a entender. Entonces, el nombre en griego era Cristo, Christos, que era Cristo para nosotros en el día de hoy. Y que Mesías o Cristo es la misma cosa para nosotros hoy, ¿ok, mis hermanos? Entonces, cuando nosotros decimos Mesías, Cristo, es la misma cosa. Entonces, Jesucristo es Jesús Mesías, Mesías para los judíos. Ok, entonces ya tenía judíos, sinagogas judías allá en la tierra de Israel y también en muchas otras tierras, porque la religión judía es desde Abraham, desde Moisés, desde todos ellos. Desde todo el Antiguo Testamento nuestro es el mundo judío, Dios creando todas las cosas, Dios separando a Abraham, Dios trayendo la ley de Moisés, y a partir de la ley todas las personas que tenían la ley tenían que obedecer a Dios y todo eso. Los judíos de religión. Hoy hay judíos, sí hay. Muchos de ellos en tierra de Israel de hoy.
pero judío hoy es una religión, aunque sea una palabra un poquito mezclada con la cultura judía también, pero solo la palabra significa religión. Entonces, cosa interesante. Hasta voy a sacar el compartilhamento de acá. Voy a sacar eso. Religiones. Cristiano es una religión. ¿Qué religión es esa? Que tiene Dios de los judíos también, pero cree que Jesús fue su hijo enviado a la tierra hace 2000 años. Y este Jesucristo murió y resucitó por nosotros y está con Dios en los cielos, en el cielo. Y Él es el Cristo, el Mesías enviado, Jesús, nuestro Dios. Somos nosotros, cristianos. Cristianos hoy son divididos en prácticamente tres grandes partes. Los católicos apostólicos romanos serían dos, católicos y los protestantes evangélicos. Pero los católicos son divididos en otras dos más, católicos apostólicos romanos y los católicos ortodoxos, llamado también ortodoxo griego. La mayoría de ellos está en la antigua Constantinopla de Grecia, pero en Rusia y muchos países hoy también. Pero católicos. Y los protestantes llamados de evangélicos, que tiene otras tres principales divisiones también, que se llaman los pentecostales, no pentecostales, que no pentecostales es un nombre casi pejorativo, sería mejor los reformados históricos. Hay iglesias, no sé tanto por ahí, pero por acá presbiterianas, batistas son más reformadas históricas. Los pentecostales, más conocidas como Asamblea de Dios. No sé ahí, acá en Brasil es muy conocida Asamblea de Dios. Casi todos los locales tienen una Asamblea de Dios por acá. Desde Estados Unidos, 1900, empecito del siglo XX, Rua La Calle Azusa. Calle Azusa, hubo situaciones allá que fue muy semejante a Pentecoste, de Hechos 2, y este nombre pentecostales se vino. Y ahora los nuevos neopentecostais, como Marcos, please, New Pentecostes, neopentecostais. Cíntia, neopentecostales sería eso, neopentecostales en español. Sí, he escuchado el neopentecostal. Neopentecostales, gracias, profesores. Gracias. Neopentecostales, casi como una mezcla entre ellos y es contenido para otra clase. Pero ¿por qué estamos diciendo eso? Porque todo eso son los cristianos que creen que Jesucristo vino y es Dios. Nosotros. ¿Y qué? Y que los judíos son otra religión diferente de eso. Los judíos creen en Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo y todo más, de Moisés, pero no creen que Jesucristo ya vino. ¿Y quién era Jesús? Jesús era un hombre, un joven que vino y dijo que era el Cristo, pero no era, engañó a muchas personas. ¿Se entienden, mis hermanos? Este es el pensamiento de los judíos de religión hoy. Diferencia de literatura. Nuestra Biblia nosotros tenemos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Testamento significa alianza. Se dice alianza también, ¿no? Alianza, la antigua y la nueva. La antigua antes de Jesucristo y la nueva a partir de sangre de Jesucristo, sangre de nueva alianza para nosotros. Pacto. Pero para disculpa, sí, pastora, por favor. Nuevo pacto también. Nuevo pacto, gracias, pastora. Nuevo pacto. Entonces, para los judíos no hay nueva alianza, porque la alianza es la misma, la alianza de Moisés, la ley de Moisés. Entonces, cuando nosotros miramos a una persona, vemos una persona judía, no vamos a decir, el Antiguo Testamento, vieja alianza, no, porque puede sonar, no es tan educado con ellos, porque para ellos es la alianza actual. Ellos entienden, van a entender, pero por un poquito más de cariño, de educación, como vamos a decir en el Antiguo Testamento, llamamos de Tanakh. Tanakh o Tanaka, es como ellos llaman del Antiguo Testamento de ellos. No es Torah. No, Torah significa ley. Entonces, nuestras leyes, que son en nuestro Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es nuestro Pentateuco. Estudiamos eso ya, ¿no?
Es la Torá de ellos, ley de Moisés. Ellos tienen la Tanaka, la Torá Ketuvim Nevi'im, son otros estudios, pero tres partes principales son la Tanaka de ellos. Y el Nuevo Testamento nuestro, para ellos no existe, porque no hay Cristo Jesús, no hay Él. Cristo todavía va a venir. Todo eso, mis hermanos, para que podamos entender la diferencia entre judíos y cristianos, ¿ok? Vamos a decir otras cosas más de judíos y cristianos, y también vamos a decir otras religiones y otras culturas, pero antes de eso, alguien... Marcos, sí, por favor. Sí, quería hacerte una consulta, Everton, porque Sí, acá no estoy muy seguro, por eso también consulto, o sea, pero si ellos, por ejemplo, siguen a lo que es la ley de Moisés y, digamos, se quedaron en lo que es el Pentateuco, tengo entendido que ya hay, por ejemplo, ciertas fiestas o ciertas costumbres que habían en la época de Moisés que ya no las siguen. Y, digamos, y hay ciertas fiestas y costumbres que se dejaron de practicar. Ahí, ¿cómo se maneja ese tema hoy en día? perfecto, Marco. Perfecta pregunta. Mira qué interesante, mis hermanos. Vamos a decir un poquito de eso. ¿Por qué? Porque es interesante una pausa en la lectura de contenido para tratar de eso. Porque todo el contenido vamos a estar tratando de eso, todo. Entonces es interesante para nosotros, para todo. Los judíos tenían la ley del Antiguo Testamento y la ley de Moisés decía, hagan las fiestas lunares. Ok, el calendario de ellos todavía es un calendario lunar, tranquilo, para nosotros es solar, pero para ellos tienen calendarios diferenciados también, ellos saben manejar eso. Pero hay cosas como, traigan acá un animal así para hacer sacrificio de una ovejita o sí, ¿a dónde? Si el templo fue destruido desde 70 después de Cristo, como ellos están haciendo ahora. No tiene que cumplir la ley por completo. Entonces, hay cosas que no tienen cómo hacerlos ahora. Pueden guardar el sábado, pueden tener ciertas fiestas todavía, pero sacrificios no hay más, por ejemplo. No tiene cómo hacer más. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos intentan se aproximar el máximo que pueden de todo que la ley dice. Pero hay cosas que no hay como. Ese sacrificio, por ejemplo. Ellos no lo hacen porque no hay como más, porque no tienen tiempo. Pero es sueño de ellos. Es sueño de ellos tener, por ejemplo, un tercer templo. Recordando, templo, el primer, clase pasada tratamos de eso también, ¿no? Templo de Salomón, el primer después de David, que intentó construir, no pudo. Después, templo de Zorobabel, intentando reconstruir después que ellos volvieron de cautiverio de Babilonia. Y en Herodes, época de Jesucristo, Herodes el Grande, antes de Jesucristo, adornó, embelezó el templo. Profesora, yo me olvidé de la palabra que profesora, no sé, señor, pero adornó, embelezó, enfeitó. Por favor, profesora. Decoró. ¿Cómo, pastora? Decoró. Decoró, gracias. Decoró, qué cosa muy bonita. Decoró el templo con oro y todo eso. Entonces, el templo de Herodes, que era el mismo templo de Salomón, pero ¿por qué dice templo de Herodes? Un hombre que no era judío, porque él adornó, decoró el templo para que quedase muy bonito. Los discípulos, oh Señor, qué templo grande y bonito. Y Jesucristo dijo, no se quedará acá piedra sobre piedra. Entonces, 70 después de Cristo, la invasión, el Imperio Romano destruyó todo. Déjame leer Marcos. Lo remodeló, porque era constructor, perfecto, remodeló. Pastora, más puntos para esta pareja. Más puntos para esta pareja. Estamos necesitando una pareja por acá, sí. No voy a conversar de eso ahora en vivo, porque pastora va después. Voy a orar muchísimo, pastora, voy a orar muchísimo. Pero muy bien, felicidades a esta pareja, muy bien, eso mismo. Entonces, en 70 no tuvo más tiempo y desde allá hasta acá no tuvo más. ¿Y por qué ellos no reconstruyen el templo?
porque ellos no lo hacen. El templo está en Jerusalén, mis hermanos, y allá siempre en el mundo hubo guerras por allá, las cruzadas, en los musulmanes, los cristianos, luchando por el espacio de Jerusalén. Mira, mis hermanos, vamos a pensar un poquito como judíos. Somos cristianos, vamos a pensar un poquito como judío. Soy un judío. O mejor, no judío de religión, soy un judío de cultura, de nacimiento. Soy un israelense, vamos a explicar eso todavía, ¿tá? ¿Ok? Hoy israelita hoy, israelense antigamente. Vamos a decir que yo soy una persona de Israel. Mamá, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Que acá era un templo que fue hace mucho destruido. ¿Por quién? Por un pueblo enemigo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Un pueblo enemigo? Sí, vino y destruyó todos los romanos. Mamá, ¿qué es eso? Son otros enemigos más. ¿Qué están haciendo en nuestra tierra? Están luchando por esta tierra acá. Pero no es nuestra, mamá, no es de ellos. Ah, debería ser nuestra, pero ellos están diciendo que es de ellos. ¿Quién? Uno de un lado, uno que se llama cristiano. Jerusalén es nuestra porque es de Jesucristo. Es interesante eso. Parece broma, pero no es. No es. Hombres políticos en nombre de cristianismo, que Dios no dijo eso, haciendo guerras por tierra, que Dios no dijo eso. Ah, es una crítica para nosotros mismos. Es, mis hermanos, una crítica para nosotros mismos, no como cristianos, pero como seres humanos políticos que a veces decimos ser una religión y en nombre de ella, en nombre de Dios, derramando la sangre. Y de otro lado, la misma crítica también, los musulmanes que decían, Jerusalén nuestra, es de Maomé. Fue allá que a Maomé y todo más. Entonces, los musulmanes de un lado, los cristianos de otro, que se decían, ¿y qué pasa? Permiso, ¿quién eres? Dos gigantes. Ah, nosotros somos los judíos dueños de la tierra. Me gustaría, por gentileza, de pedirle para ustedes se salen, porque nosotros vivimos acá. No. Sí, mis hermanos. Entonces, la mente de un judío hoy, cuando nosotros no tiene cómo separar para muchos de ellos, porque ellos ya sufrieron mucho para nosotros. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso, no? Entonces, Pero, profesor, perdón, sí, profesor. incluso vamos a ver persecuciones. Cuando yo lo leía digo, pero hay contradicción, porque si estás defendiendo una ley sagrada, si estás diciendo que una de las cosas que no debes de hacer es matar, vamos a empezar por ahí, ahí ya estás contradiciendo la ley. ¿Por qué? Porque Pablo o Bernabé o el que sea haya ido a predicar otra cosa, supongamos, que no sea lo mismo. ¿Por qué lo vas a ir a perseguir, a pelear y a todo lo demás? O sea, ese es el ejemplo que vas a dar. Eso dijo en algún momento Dios a Moisés, a David, a lo que sea. Dice eso la ley. No dice. Dice no matarás, creo que no me equivoco, no matarás. Entonces desde ahí ya arrancamos mal. Pero estamos siempre en la base de que Dios no tiene la culpa de lo que hace el hombre. Porque somos un bichito complicado. Somos, sí, profesora, por supuesto. Y pretextos para hacer la guerra, ¿no? Y no es así. Entonces, los judíos, desde allá, intentaron, todavía dentro de la pregunta de Marco, que fue perfecto, ¿ok, mis hermanos? Desde allá intentando construir, pero no. Y hoy, todavía hoy la tierra de Jerusalén es dividida entre judíos, cristianos y musulmanes. El muro de Jerusalén hoy, muro del templo, es un muro de arrimo que se llama, no sé en español, mis hermanos, en portugués, muro de arrimo, que es una palabra también difícil por acá, es difícil, ni todas las ¿El personas. muro de los lamentos? Eso mismo, profesora. ¿Cómo se dice el muro que se construye para proteger una construcción de otra? De otra. Sí, es el muro para separar una de la otra. Un muro de contención. De contención, Karen. Perfecto, gracias, Karen. Gracias. Karen, un punto. Pastora,
Pastora, disculpa, pastora, me perdone, pastora, estoy ahora casi en pecado. Vamos a sacar todos los hermanos de ahí para traer para acá, pastor. Pero con la pastora junto. Ahora sí, ahora sí. Todos. Todos, sí, todos. Excepto para hermano Michael. Un Sin viaje pastora desde... no vamos. ¿Cómo? Sin pastora no vamos. Ah, sin pastora no se va. Ah, son fieles. Otro punto más, Karen, otro punto más. Pastor, usted ya está tranquilo, son muy fieles. Pastor, vamos a organizar todo eso. Ya un viaje de Florida para Montevideo para tener el navío. Un viaje misionero para acá, ¿no? Viaje misionero. Y es solo la primera, ¿no? Solo la primera. Entonces, mis hermanos, perfecto, gracias, Karen. Este muro de contención, que no era la construcción de templo, porque una persona puede preguntar, si hay un muro de las lamentaciones, de los lamentos, yo imagino, no dijo que fue piedra sobre piedra que se sacó todo, porque hay un muro todavía. Es contradictorio. Ese muro no es el muro necesariamente del templo, es un muro de contención que contenía la tierra, la arena, para no invitar al templo, no destruir el templo. Interesante, ¿no? Entonces ese es el muro que tiene hasta hoy. Tras del muro, arriba, son pueblos musulmanes. Hay historia que hay judíos que están allá haciendo adoraciones en el templo, como hacemos, y personas de encima juegan cosas abajo, por ejemplo, en ello. Mira todavía hoy, mis hermanos, cómo es el clima por allá. Ah, pero hay personas que piensan, llega de todo eso la paz. Sí, pero no todos, todavía no todos. Entonces, es una tierra que es disputada en el mundo hoy, todavía. Cuando nosotros sabemos que cuando el presidente de Estados Unidos aceptó, presidente tal, aceptó Jerusalén como capital de Israel, muchas personas dijeron, no, ¿por qué Jerusalén? Entra política en el medio, tiene que ser Tel Aviv o Jerusalén. Entonces, ¿cómo van a construir un templo así? Todo eso en la pregunta de Marco, que fue buenísimo. Entonces, por eso hoy no es solo así, vamos a construir. Por eso hace interpretaciones que dicen que el tercer templo será construido por el anticristo y todo eso, y será casi que adorado, porque será un gran regalo para ellos, que es otro estudio muy interesante también. Y entonces, como ellos hacen hasta hoy, la pregunta de Marco, intentan se aproximar el máximo que se puede. El máximo. ¿Se entiende, mis hermanos? El máximo que se puede. Para cumplir toda la ley. Y volviendo, Marco, tranquilo, mi hermano. ¿No? Martín, voy a leer ahora. Es un tema interesante porque donde hoy está la mezquita, es donde se va a construir el tercer templo, pero es un territorio de disputa. Sí, Martín, perfecto. Es donde va a entrar el anticristo. Muchas gracias. Amén, Marcos. Martín, está muy inteligente, Martín. Es mi hermano lo que pasa. ¿Qué es eso? Yo ya iba a preguntar, ¿quién es su madre, su pastora? Punto. ¿Qué es eso? Sí, ya, Otro punto, punto. profesor Ney. Pero hay personas, profesor Ney, Claro. que están tomando el punto de las otras personas. Yo ya iba a preguntar quién es su mamá, su mamá, su pastora, y hay personas, es mi hermana. Personas ahí, no voy a decir quién, no voy a decir. Punto para la congregación. Punto para la congregación. ¿Qué es eso? Ahí vamos todos. Karen, el problema, Karen, el problema es que está cierta, Karen. Esto porque Ese está es el divertida. problema. El problema de Karen es que ella está cierta, correcta. ¿Qué vamos a hacer? Punto para toda la congregación ahora. Punto para toda la congregación. Punto. Orden del tribunal. Punto para toda la congregación. En doble para la pastora de la congregación. Ahí, no, ¿qué es eso? Sí, por supuesto. No, Cintia. Sí, ahí, muy bien, muy bien. Muy bien, mis hermanos. Perfecto, perfecto. Como Martín dijo, tiene una mezquita allá. Una mezquita allá, cerca de allá también, que tiene eso. Es muy sensible. Es una cosa que hay muy odio en todo eso. Es una cosa que hay
muy apego religioso y todo eso. Difícil, mis hermanos, difícil. Y esa es la situación. Ok, perfecto. Entendemos un poquito más de los judíos y los cristianos como religión. Hay otros, musulmanes, por ejemplo. Los judíos, religión madre. Cristianismo vino de los judíos. Y musulmanes, la tercera religión abrahámica. Todos ellos viniendo de Abraham. ¿Qué es la historia? La historia es como así, voy a decir de una manera más cómica, con respecto a los musulmanes naturalmente, pero más cómica para que nosotros podamos entender. Siglo VI, un hombre llamado Maomé estaba en local, entonces tenía Meca, Medina, muchas ciudades allá en Arabia Saudita, hoy península arábica de Arabia Saudita, y tuvo una visión de un ángel que él llamó de Arcángel Gabriel, que en la Biblia no tiene así, Arcángel solo Miguel, Gabriel es un ángel mensajero, pero ellos llaman de Arcángel Gabriel, que trajo muchos mensajes para él, y él escribió todo eso, y hoy es un libro. ¿Cómo se llama este libro? El Islam. Michael, ¿cómo, El profesora? Islam. ¿Cómo? El Islam. La religión de ellos. Sí, ¿y el libro? El Corán. Corán, Eso, Corán. eso mismo, al Corán, ¿no? Claro. Se dice al Corán también en español, ¿no? Corán es el Islam. La Corán, religión al del Islam. Ahí va. Es casi como eso. ¿Cuál es la diferencia de los musulmanes? Tienen Maomé como su único Dios, que Maomé para ellos, Maomé no, perdón, señor. Maomé es un profeta, un hombre. Alá como su único Dios, que Alá significa Dios en lengua musulmana, en árabe. Era como si fuera Alá Dios Jehová de los judíos, nuestro Dios de Israel también. Pero la diferencia religiosa pone eso en jaque. Pero el nombre, la etimología de la palabra es la misma, Alá, Dios, soberano. Pero Alá vino, trajo sus profetas, la visión musulmana. Y los profetas no estaban obedeciendo completamente a Alá. Y Alá trajo otro profeta, llamado profeta Isa, que para los judíos era Yeshua, que para los cristianos de hoy es Jesús. ¿Se entiende, mis hermanos? La palabra Jesús para nosotros, Yeshua en lenguaje original, Yeshua, para ellos, los judíos. Para árabes, los árabes, la lengua árabe, estamos hablando de religión musulmana. Para ellos es Isa. Entonces, cuando Alá trajo a Isa, profeta Isa, para acá, para Isa traer el mensaje de Alá, las personas escucharon el mensaje de Alá a través del profeta Isa, que era Jesús para nosotros, pero las personas confundieron todo. Algunas llegaron hasta a adorar al hombre, al profeta Isa. ¡Qué error! ¡Qué absurdo! ¿Cómo se llama eso? Se llama cristiano. ¿Se entiende? Y entonces, ¿sí que Alá tuvo que enviar otro profeta último? ¿Quién? Mahomé. Entonces, el profeta Isa era la voz de Alá, pero muchas personas confundieron, se cambiaron y adoraron al profeta Isa. Y ahora Alá tuvo que enviar otro profeta llamado Mahomé, que era la revelación de Alá. Isa, Jesucristo para nosotros, la voz de Alá. Mahomé, el profeta, la revelación de Alá con al Corán. Entonces, en tesis, para eso la Biblia es correcta también, en tesis, no el Nuevo Testamento de nosotros. Pero el Alcorán es aquel en que la práctica ellos intentan seguir más. El Alcorán es el libro sagrado de los musulmanes. Alcorán, de hecho, la Biblia de Antiguo y Nuevo para nosotros cristianos, con una diferencia, la Iglesia Católica, la Biblia, la literatura, tiene 7 libros a más, 7 libros más que nosotros evangélicos, protestantes. Todos en el Antiguo Testamento son llamados de libros apócrifos. Ya escuchamos este nombre, mis hermanos, apócrifo.
Pero Sí, lo apócrifo es un habíamos nombre hablado. casi como... Disculpa, sí, profesora. Lo que lo habíamos hablado, sí. Sí, profesora, perfecto. Ya estudiamos eso acá, ¿no? Estudiamos eso, ¿no? Apócrifo es un nombre casi como pejorativo también. Son libros que están adentro o fuera de canon bíblico. Para nosotros, cristianos evangélicos, está afuera. Entonces nosotros llamamos de pseudo-canónicos. Un canon que es falso. Pero para ellos, los católicos, es un canon que vino en un segundo tiempo, pero es verdadero todavía. Según Deuteronomio, el libro, segunda ley. Entonces, son libros deuterocanónicos, Tobías, Judith y todos ellos. Que mis hermanos, Profeta Baruch, primer Macabeos, segundo Macabeos, libros también tienen libros poéticos como Sabiduría de Salomón, tienen libros de, y así se va, pero todos en el Antiguo Testamento. Sí, profesora, por favor. Para acotar solamente digo, habíamos hecho un estudio de las religiones en el mundo y en el año 2025 el cristianismo en el mundo es por el momento la número 1 con un 28% de la población mundial. Pero el Islam la sigue por un 26,49%. O sea, es muy fuerte el Islam en el mundo. Bueno, después sigue hinduismo, no religiosos, hay un 3% ahí. Cuarto, el hinduismo y el budismo como un quinto lugar, pero en primero y segundo estaría el cristianismo y el islam. Sí, perfecto, profesor. Profesor, trajo para nosotros cantidad de personas que se autodenominan cristianos, musulmanes en el país. La gran mayoría del mundo es de personas de religiones abrahámicas. Judíos, poquísimo por cantidad, pero de los judíos vinieron los cristianos y los musulmanes, que hoy son la gran mayoría del mundo juntos, la gran mayoría. Y de los cristianos, la mayoría por católicos también. Sí, Martín, Europa está tomada por musulmanes. Mis hermanos, mira qué interesante. Antes de continuarmos de otras religiones. El verso no, sería en español la cuna. La cuna del cristianismo fue Europa. El protestantismo fue Europa. Protestantismo en Alemania, con Martín Lutero. Los anabatistas, los luteranos. Calvino Sí, pero sobre todo es Inglaterra, el anglicanismo, todo vino de allá. Sí. Y hoy Europa es un campo misionero hoy. Porque históricamente fue cristiano, tal vez sean países cristianos por datos geográficos políticos, pero en la práctica el cristianismo es prácticamente perseguido ya. Ya tiene muy musulmanes, y yo estaba escuchando semana pasada, imagino, una señora que es inglesa de Inglaterra, estaba acá en Brasil, estaba escuchando en video, y ella estaba diciendo que deseaba leer la Biblia en una situación en el trabajo, pero en el teléfono, pero estaba haciendo eso de manera discreta, porque si las personas en el trabajo en Inglaterra observaban, miraban que ella estaba leyendo la Biblia, iban a reírse de ella. ¿Cómo así? En Europa, eso. Entonces, es una perseguición. Estaba escondida. Si ella estaba diciendo cómo era diferente acá en América Latina, en Brasil, en este ejemplo, pero porque nosotros podemos abrir la Biblia y leer. Y nosotros pensamos, por supuesto acá. Pero en Europa Y no ya nos no. matan, profesor. Y no nos matan, porque hay lugares del mundo hoy día que matan a la... Sí, profesora. Pero Hay está locales del totalmente mundo que la prohibido. perseguición es real. Sí, Por ejemplo, sí, Somalia de África, Nigeria está altísima. claro. Nosotros llamamos de ventana DES 40 en parte del continente árabe, del norte de África hasta el Oriente Medio todavía hoy. Mucha perseguición. Corea del Norte, el primer lugar todavía.
coreano Entonces, te mata directamente, hasta preso cristianismo los meten. totalmente perseguidos, si sabe que es cristiano, prende, tortura, matan, pero hay otros locales como Europa que la perseguición es velada. Es así, todos son libres para hacer lo que sea. Ok, puede ser cristiano, por supuesto, puede, pero si yo digo que soy cristiano y cito la Biblia, soy ridicularizado como cristiano. Es una manera de perseguición ideológica, velada. Y está cayendo en el mundo, mis hermanos. Acá también, si nosotros estamos diciendo contenidos sensibles, acá en Brasil está una guerra, la ley de la misoginia, misoginia ya está acá entrando. La misoginia es crimen. Es crimen, naturalmente, porque androgenia, misoginia, todo eso es errado. Pero la ley tiene cosas que la interpretación fue subjetiva, cualquier cosa que se diga puede ir a prisión, detento. Entonces, si una predicación trata de pareja, de casamiento, ya puede ser, mis hermanos, se empieza así. Entonces, el cerco está cerrando para todos nosotros. Es asumir posición, naturalmente, sin molestar a las personas afuera, no deseamos de respetar. Hay muchas personas afuera que no saben el amor de Jesucristo, no conocen. Y cuando miran a nosotros cristianos, mis hermanos, vamos a decir la verdad. Tanto de nosotros haciendo cosas erradas en las iglesias, se corrompendo, ¿cómo van a convertirse? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir la palabra de Dios, estudiar como estamos haciendo mismo, vivir el evangelio, predicar el evangelio con nuestras vidas, con amor para las personas afuera, y predicar también a nosotros mismos, a muchos de nuestros hermanos. Es eso. Y lo demás es con nuestro Señor Jesucristo, dueño del mundo, dueño de nuestra vida. Amén, mis hermanos. Todavía en religión, vamos a continuar hablando de religión, musulmanes, cristianos, judíos. Otra, por ejemplo, los hindús que tienen varios dioses. Otra, por ejemplo, los ateos que no tienen dioses, no creen en Dios. Entonces, todos esos son religiones. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la religión cristiana tienen los cristianos. La religión judía tienen los judíos. La religión islam tienen los islámicos o musulmanes. Es la misma cosa. Religión. Ok, ¿y qué? Y que eso es una cosa. Otra cosa son las etimologías, las culturas. Por ejemplo, los uruguayos. Los uruguayos son ¿qué religión? Son libres. ¿Hay uruguayos hoy cristianos? Sí hay. ¿Hay uruguayos ateos? Sí hay. ¿Hay uruguayos islámicos? Sí hay. ¿Hay uruguayos judíos? Sí hay. Puede ser minoría, puede ser poquito, pero hay. ¿Hay uruguayos hindús? Probablemente hay. Tantas personas en un país. Pero no puede tener uruguayos y mexicanos al mismo tiempo por naturaleza de nacimiento. ¿Por qué la persona nace en México o nace en Uruguay, por ejemplo? Pero yo tengo nacionalidad doble. Es otra circunstancia, naturalmente. De una familia, criación, pero de nacimiento. Entonces no puede ser uruguayo y israelense al mismo tiempo por nacimiento. O nació en un lugar o en otro. Vamos a Israel. Israel. Antigamente las personas que nacían en Israel, que vivían, era israelita en la época bíblica. Hoy se llama israelense, porque la Biblia es Israel muchos años atrás. Hoy es israelense. Puede ser israelense y judío, puede, la mayoría de ellos, todavía hoy, no tanto así. Cuando nosotros fuimos allá, nosotros conversábamos y era natural ver a judíos diciendo, ¿qué eres? Soy un judío, pero como judío no practicante. Nosotros escuchamos mucho de nosotros, es una palabra que era más común de nuestros hermanos católicos no practicantes. Ahora evangélico, soy un evangélico no practicante. Evangélico no practicante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Santiago 1:22 dice, cambiar vos en
practicantes de la palabra y no solo escuchantes, engañando a ustedes mismos, vosotros mismos. Entonces, no sé, pero ok, vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, hay personas que se dicen de una religión que no son practicantes. Entonces, el ecumenismo, como digo, mis hermanos, tiene una palabra en portugués que estoy intentando lembrar. Relativismo religioso está atingindo todo el mundo. Los musulmanes, los judíos también. Radicalismo religioso también. Cristianismo religioso radical, soy evangélico de la iglesia tal y todos los otros van al infierno. No, la Biblia no dice eso. Hay cristianos radicales que no deberían estar, todos están en el infierno. Solo yo soy el santo, no es así. Hay católicos radicales, hay musulmanes radicales, hay judíos radicales y todos ellos. Entonces, puede ser israelense y judío, pero puede ser israelense y brasileño al mismo tiempo de nacimiento, no puede. Puede ser israelense musulmán, puede. Hay personas que son de Israel y son musulmanes. Puede ser israelense y ateo, puede. Hay muchos de ellos que son israelenses y ateos. Puede ser israelense hindú, puede. Y así se va. Pero se puede ser judío y cristiano al mismo tiempo. No, no se puede, porque son religiones diferentes. Puede ser judío y musulmán al mismo tiempo, no se puede. Puede ser cristiano y ateo al mismo tiempo, no se puede. Porque yo soy ateo, soy cristiano, soy judío, soy musulmán, yo soy hindú, porque son religiones. ¿Se entiende, mis hermanos? Una cosa es religión, otra cosa son la cultura. Entonces, los árabes, ¿qué son los árabes? Árabes es cultura. A todos aquellos países de una cultura árabe, un idioma árabe, aunque tengan varios dialectos diferentes, dialectos serían como acentos diferentes. Árabe egipcio es diferente de árabe padrón, que es árabe de jornalismo, que es diferente de árabe sirio, y tiene el nombre de ellos. Pero todos ellos son árabes, países calientes, de desierto, la misma cultura. Las mujeres de ellos, casi todas con aquellos uniformes y todo eso. Es reconocible. Entonces, los árabes tienen árabe en Arabia Saudita, árabe en Egipto, árabe en Tunisia, árabe en Omán, Yemen, la Asia Central, por ejemplo. Árabes en todos ellos. Un árabe puede ser musulmán, la mayoría de ellos son musulmanes. Pero un árabe puede ser judío, puede. Tal vez no sea cosa tan común, va a ser perseguido. Luego los judíos, luego ellos, no, somos enemigos. Tal, no. ¿Hay árabes cristianos? Sí, mis hermanos. Esta es nuestra misión. Difícil. Muchos de ellos se convirtiendo a cristianismo, muchos de ellos. Gracias a Dios. Pero es difícil, son perseguidos. Los cristianos, ellos y los cristianos, es casi como traición. Traicionar, eso es casi como traición. Pero se puede ser árabe y uruguayo al mismo tiempo de nacimiento. Ya no se puede. ¿Se entiende la diferencia? Tranquilo y semiente. Entonces, cuando vamos a leer ahora en Hechos, y los judíos, y los cristianos, y los paganos, todos esos son religiones, mis hermanos. Religiones. Cuando vamos a escuchar los romanos, los atenienses, los colosenses, los efesios, son territorios, ciudadanos de territorios, mis hermanos. ¿Ok? No religiones. Tiempo de inversión en eso, pero se entiende ahora. Tranquilo, mis hermanos, en esos. Vamos a seguir la lectura, pero antes de seguir la lectura, ¿a alguien le desearía decir algo más en eso o sacar una duda o cosas así? Interesante eso, ¿no? ¿Alguien? ¿Tranquilo? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a continuar.
Perdón, profesor, que fui a Sí, tocar sí, profesora, por el favor. micrófono y me fui. El micrófono Y está me fui de surdo. internet, se me fue el internet. No, que cuando estábamos hablando de que se puede tener dos ciudadanías, estamos hablando de ciudadanías legales, Sí, profesor, eso mismo. Eso mismo. puede ser multinacionales, o sea, hay personas que tienen por padre, madre, por haber nacido en este país y los padres de diferente y se le otorga, el gobierno le otorga el derecho a esa ciudadanía legal. Por eso pueden tener dos o tres ciudadanías. Pero, claro, esto se contrapone en lo religioso. O sos una cosa o no sos. Eso mismo. Solo Gracias, eso. profesora. Perfecto. No, por favor. Ok, mis hermanos, vamos a continuar. Entonces, cuando nosotros leemos versículo 5, al llegar a Salamina, ciudad de Chipre, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, casi como iglesia de la religión judía. Entonces, tenía sinagogas de los judíos por prácticamente todo el continente, todo el mundo, vamos así decir. Todo el mundo, porque el mundo incluye América. Entonces, sinagoga de los judíos en las civilizaciones incas, mayas, aztecas, no hay. Eso no hay. Entonces, decimos todo el mundo de, que llama región, toda Asia, Europa, que es región, nosotros entendemos. Pero si yo digo todo el mundo, profesor, permiso, y Antártida. No, no tenía sinagoga judía ya, ¿no? Círculos polares, Ártico, Antártico, no tenía. Imagino que no. Imagino que no, ¿no? Entonces, pero no tenía el cristianismo todavía. Tenían los judíos, pero no el cristianismo. Entonces, con eso ya vamos a entender que en los territorios paganos tenían los judíos y ahora estaban llegando los cristianos y predicando. Y los paganos, mira qué interesante, mis hermanos. Interesante, judíos predicando, pero hay cristianos que dicen que Cristo no va a venir como los judíos, pero ya vino. Y se llama Jesús. Interesante eso. Pero los judíos, qué interesante que nada, que son esas personas invasores. Salgan de acá, salgan de nuestro territorio. ¿Se entiende? Entonces los cristianos van a enfrentar dificultades principalmente con los propios judíos. No con los ciudadanos de allá, con los paganos, sino con los propios judíos. No todos, pero algunos. Y el problema, mis hermanos, ya adelantando algunas cosas acá. El problema no era, vamos a leer, pero vamos a adelantar eso como base. La cuestión no era solo preocuparse con la religión. Porque si era un judío que pensaba así, Señor, estoy preocupado. Estamos adorando al Señor Dios acá, en esta tierra de paganos, afuera de Israel, en Chipre, en Roma, en Éfeso, en Grecia, lo que sea. Y hay un grupo de cristianos que dicen que nuestro Mesías que usted va a enviar, Señor, ya vino, es un nombre, están adorando un nombre, eso es idolatría, Señor. Ayúdanos, Señor, ¿qué es eso? Eso es una cosa. Esa es una preocupación legítima de una persona temiente a Dios, aunque no conozca a Jesucristo todavía, pero es una persona temiente a Dios. Que cuando tener la oportunidad de conocer a Jesucristo de verdad, va a saber que Él es el Hijo de Dios. Porque su corazón está con Dios. Pero hay otras personas que dicen, quien manda acá somos nosotros, el territorio es nuestro. Esas personas son nuestras, salgan de acá. Ah, ¿qué pasa? Eso no, sí. Y cuando llegan los cristianos y las personas están se convirtiendo al cristianismo, estos judíos, no todos, pero los judíos con corazón mal, a ellos tenían la envidia. Y a partir de ahí, mis hermanos, nosotros ya sabemos que la envidia es capaz, nosotros sabemos que conversión de corazón no tenía nada.
Porque sí, tenían judíos convertidos. Todos los judíos de época de Jesucristo eran judíos. El propio Jesucristo vino judío a tierra. Muchos hombres de Dios, hasta en los pueblos enemigos. Centuriones del inimigos italianos de Roma. Homens que ayudaban a otros, ayunaban. Y Dios dijo, va a él, porque dice a él, yo tengo escuchado, estoy sintiendo la ofrenda que estás ofreciendo, ofrenda de un enemigo, sí, adorando a Dios, y Dios ha recibido la adoración. ¿Cuántas de esas personas están afuera sin conocer a Jesucristo todavía, no? Y son de él. Y él dijo para nosotros, hay muchas otras ovejas que no están en mi aprisco todavía. ¿Y dónde están entonces? Están allá, mis hermanos. Jesucristo decía que nosotros vamos a achar para traerlas. Con el evangelio de Jesucristo predicado en amor y en verdad. Pero esos judíos que no estaban convertidos a Dios, voy a utilizar ese término, envidia. Ahí ya no es por Dios, mis hermanos. Allá es por ganancia, por todo que es mal, pero no por Dios. Entonces, donde tiene envidia, tiene violencia, envidia y muerte. Sí, donde tiene envidia, tiene muerte. La envidia es capaz de eso, ya estudiamos. ¿Se entiende el escenario, mis hermanos? Todo eso que estamos estudiando, vamos a continuar estudiando. Mis hermanos, solo por contenido nuestra clase ya podría terminar acá. Porque ya tuvimos tanto contenido bases en versículo 4 y 5, que se valería. Pero permítame, por favor, yo sé que nuestro pensamiento a veces se cansa un poquito de tanto contenido, pero permítame seguir un poquito más. ¿Se puede? Es interesante aprovechar más el tiempo. Mira acá, al llegar a Salamina comenzaron a predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Entonces, ¿por qué predicaban en las sinagogas? Barnabé y Saulo, porque Barnabé y Saulo eran cristianos, pero cristianos venidos del judaísmo, con comportamientos judaicos, cultura judaica todavía. Pero las personas miraban a ellos y imaginaban, son judíos como nosotros, vengan acá, por favor, predicar en las sinagogas, en los sábados con nosotros, porque la ley de Moisés dice que tenemos que tener el sábado para guardar. Entonces los sábados, todos los sábados ellos leían. Juan iba con ellos y les ayudaba. Acá tenemos una cosa interesante. Juan. Este Juan se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos era un joven acá, que vamos a ver lo que pasó con él después, un poquito después, que hoy es una cosa que yo no voy a decir, voy a dejar para una persona decir para nosotros. Por favor, nuestra señora profesora Inés. No, que para contar que Juan Marcos era primo de Bernabé, pero a su vez va a ser después el que escriba el primer libro en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, Juan Marcos. Porque vamos a ver también que Bernabé es justamente de Chipre, nacido en Pafos, ciudadano de allí. Entonces conocían más o menos, ¿no?, el territorio. Y una de las cosas que no dije yo, que le voy aclarando, los kilómetros, es que toda la isla de punta a punta hay 9.200 kilómetros cuadrados y de costa tiene 649 kilómetros. Y tenemos que recordar que es la tercera más grande de las islas ahí del Mediterráneo. Perfecto, gracias, profesora. ¿Se entiende, mis hermanos? Voy a mapa para decir qué profesora trajo para nosotros. Mis hermanos, pasa a ser el siguiente. Marcos, solo un ratito, si me permite. Solo ese detalle. De la isla que profesora nos trajo. De isla, de punta a punta, es más de 1.000 kilómetros. Acá mi desafío. Comprimento y largura. Ancho. Ancho. De anchura, sería eso, anchura? Anchura. Yo sabía que iba a usar esa palabra algún día. De anchura, prácticamente 700 kilómetros. Una curiosidad. Y otra interesante. Barnabé
era de Chipre. Entonces Chipre era tierra, isla de Barnabé, y Barnabé conocía Chipre. Mientras Pablo no era de Chipre, sino de Cilicia, acá de Tarso, De Pablo de Tarso, que era Saulo todavía, Saulo de Tarso, Tarso, ciudad de provincia de Cilicia, Sicilia es la isla, y Cilicia, que es una provincia de Asia Menor, que ya estudiamos, era una cosa. Pero acá en Chipre, Chipre era otra, Barnabé, que era tío o sobrino, o en otras versiones, primos de Marcos, Juan Marcos. Mira, qué interesante. El profesor nos trajo que era primo, porque otras versiones dicen sobrino, porque Juan Marcos era jovencito. Entonces, aunque fuera primo, era prácticamente un primo sobrino, como un tío para él. Barnabé era un hombre más maduro, era mayor. Y Juan Marcos era un jovencito. A mí, mis hermanos, antes de proseguir, Marcos, por favor. Sí, no, justamente iba a. O sea, en realidad, complementando justamente lo que ambos profesores estaban diciendo, profesor Enes y Everton, que justamente Bernabé era de Chipre, y eso está en Hechos 4:36, yo ahora lo escribo, y que en realidad la clase pasada también habíamos hablado en el capítulo 13 al principio, que cuando se menciona, ¿no? Los que estaban en la iglesia de Antioquía, y les habíamos hablado de que se mencionaba a Bernabé primero como un, digamos, en orden jerárquico, ¿tá? Y justamente van a Chipre, salen de Seleucia y van a Chipre, también como reafirmando eso, ¿no? Yendo a la isla de donde era oriundo Bernabé. Bueno, Marcos, bueno, eso mismo, hermano. Ok, mis Y hermanos, esa incluso, información perdón, se para fue. acotar algo más sobre Bernabé, era levita. O sea, cuando Tribu hablamos de de las Leví. tribus, cuando hablábamos de las tribus, ¿no? Era levita. Y el nombre ahí en Hechos 4:36 dice que significaría hijo de la consolación. Eso también está en Hechos 4:36. Dios mío, cuántas informaciones, pastora. Es mucha riqueza en todo eso, pastora. Pastora, tenemos un problema. ¿Cómo el profesor va a continuar así? ¿Cómo? Por favor. Es como el profesor va... Marcos, profesor Inés, el profesor va a perder el empleo. ¿Cómo va a alimentar los paxaritos? A los ¿Cómo alimentar pajaritos, los como eso pasaritos? mismo. Sí, sí. Y Martini todavía dijo nada, va a decir todavía, para completar todo eso. ¿Cómo el profesor va a alimentar los pajaritos en casa? ¿Cómo? No se puede. Martín, por favor, mi hermano. No, que estuvimos un poco también leyendo sobre lo que era Chipre. Hoy en día es un estado soberano, independiente, que tiene cultura europea, pero que tiene lengua turca y chiprense también. Y lo que vendría a ser Asia Menor, lo que estamos estudiando hoy en día sería Turquía. Buenísimo. Mis hermanos, gracias, Martín. Mira qué interesante, una vez más, que Martín nos trajo. Asia Menor, que estudiamos, hoy es Turquía, país de Turquía. ¿Okay? Tunisia es diferente. Tunisia es acá en norte de África. Turquía es ese de acá. Chipre era de Asia Menor antes. Hoy prácticamente siempre tuvo esas diferencias. Es una tierra apartada. Entonces hoy es un local con su hegemonía propia, Chipre. Aunque sea cultura europea, mira que Turquía no es todavía Europa, es Asia. Pero muy cerca de Grecia, que ya es Europa. Aunque tenga cultura europea, es un estado soberano. Y no es necesariamente Turquía, no es Turquía. Perdón, Entonces, profesor, una acotación. Digo, profesora. se me ocurre a toda esa información que está haciendo Martín, que debe ser considerada como una ciudad cosmopolita. Pasó tanto, todos pasan por allí, y es tan importante que seguro sea cosmopolita, o sea, que tenga un poco de
como condimento de cada una de las culturas que la están rodeando, ¿no? Se me ocurre. Profesor Inés, voy a traducir el nombre cosmopolita que usted trajo para nosotros, como el nombre bonito, cosmopolita, escrito acá, cosmopolita. Perfecto, sí, profesora, por supuesto. Gracias una vez más. Muchas curiosidades. Interesante, ¿no, mis hermanos? Cuando nosotros entendemos todo eso, que vamos a la Biblia, se queda más fácil de nosotros. Entendemos que está escrito allá. Entonces, cosas interesantísimas. Ok, volviendo a Juan Marcos. Juan Marcos, un joven y primo sobrino de Bernabé, que eran de Chipre y estaban junto con Bernabé haciendo la predicación del Evangelio, viaje misionero, y junto con ellos a Saulo. Y estaban en Salamina. Y acá nosotros tenemos diciendo que comenzaron a predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Ya entendemos que Juan iba con ellos y les ayudaba. Un jovencito, una energía para ayudar. Este Juan, como ya escuchamos ahora, era Juan Marcos, que después, cuando era mayor, escribió el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos que nosotros tenemos en nuestra Biblia, sí, mis hermanos, era este acá. Juan iba con ellos. Acá tenemos el autor del Evangelio de Marcos. Felicidad para ellos. Interesante. ¿Y qué que nosotros vamos a mirar? Que tendrán problemas entre Saulo, después Pablo y Juan Marcos y hasta Barnabé también. Y más a frente, años después, Pablo, ya hombre maduro también, Juan más maduro también, él va a decir, tragan también para mí a Juan Marcos, él es importante para mí. Entonces, cosas de reconciliaciones entre ellos. Ay, tenía esas cosas entre ellos. Ah, mis hermanos. Ay, ay, ay. ¿Cómo tenía? Los hombres de Dios, sí, mis hermanos, tenían hombres tanto quanto nosotros. Tanto quanto nosotros. Tenía esos problemas. Entonces, las luchas, el trabajar del Espíritu Santo entre ellos estaban se reconciliando todo, y Pablo, un hombre difícil, pero después se le escribió, tragan a Juan Marcos también. Y eso es bonito de se leer, porque es un ejemplo para mí, como las cosas tienen que andar. Entonces, todo eso, cuando tenemos esos detalles, se queda más fácil de nosotros entender la circunstancia, ¿ok? Pablo se le preparó de manos al mismo Pedro, más adelante. Sí, verdad, Martín. Vamos a mirar eso también. De Pablo y Pedro. Oh, mira qué interesante, mis hermanos. ¿Cómo se dice? Spoiler. Pablo, hubo circunstancia, vamos a ver. Pronto vamos a mirar eso en Hechos 14, 15 y todo eso. Que Pablo llegó para Pedro y se le advirtió. Pedro está errado. O sea, así no se hace. Mira, Pablo. Vamos a mirar después que en epístola de 2 Pedro, él dijo, nosotros sabemos que Pablo escribió cosas difíciles de se entender. Pero todo dentro del Evangelio. Pablo era un culto difícil, muchas de las veces arrogante. Y Pedro era un pescador también, mis hermanos, con su temperamento sanguíneo también. Entonces, es interesantísimo de estudiar todo eso. ¿Por qué? Porque somos nosotros allá. Somos nosotros allá. Y eso es el hombre, profesor. Eso es representar al hombre. Eso mismo, profesor. Así somos. Eso mismo. No, no perfectos, pero por suerte Dios nos conoce, si no marchábamos todos. Eso mismo. Somos nosotros. Interesante, ¿no? Entonces, detalle nos trae más información cuando leemos la Biblia. Por eso comentamos de detalle por detalle acá, aunque toda la clase esté en 2 versículos, como decimos, Hechos es condensado. Un versículo, 2 de Hechos es muy contenido. Naturalmente, con el pasar de las clases, necesitaremos menos contexto, menos esas cosas, un poquito más rápido vamos a caminar. En el empiezo, más contexto, naturalmente. Pero es bueno para nosotros.
Son contenidos muy ricos para nosotros, ¿ok? Y nos ayudará mucho acá y después en las epístolas, porque nuestra intención es entender el contexto histórico de viaje, no solo para tener contenido histórico geográfico en la mente. Ese sería por sí solo un desperdicio. Entonces, ¿por qué ese contenido geográfico en mente? ¿Por qué todos esos detalles? Solo para yo decir que yo sé todo eso, yo lo sé. No, porque el contenido por sí solo no va a ganar almas, aunque Dios haga como desee, ¿no? Porque si el hermano dice, predica para mí. Sí, mis hermanos, sí, y Pablo salió de Antioquía de Siria, se fue a ciudad portuaria. Y si yo digo que él salió para ciudad portuaria de Seleucia, algunas personas pueden decir, ¿y qué? ¿Y qué hoy? Estoy con mi hijo en una situación difícil, otro hijo enfermo, estoy con problema en el casamiento, estoy con problema en la iglesia, mi hermano y yo no conversamos. ¿Qué tiene con Salamina? ¿Qué tiene con Chipre? ¿Qué tiene con Barnabé? Nada. Aunque Dios puede hacer lo que desee, por supuesto. Pero cuando vamos a predicar, nos vamos a preparar a eso, para predicar eso. Entonces, ¿para qué todo eso? Para que yo predique bonito, no, principalmente no eso, no, la gloria es de Jesucristo, alabanza para Él, no para nosotros. Entonces, ¿para qué? Como bases, alicerce, para construir la doctrina principal de que vamos a leer, no solo en Hechos, principalmente las epístolas paulinas y las otras también. Ok, mis hermanos, tiempo de inversión en contenido, bases para después las doctrinas. No, pastora, Jesucristo no permita todo eso, ese viaje perfecto en la palabra de Dios. Entonces, déjame mirar, el tiempo, tenemos tiempo todavía. Y profesor, lo que pasa es que el ser humano necesita ver. Somos de un contexto de quiero ver, quiero que sea tangible, de qué me está hablando. Porque si lo leemos sin tener la más pálida idea de todo lo que hemos hablado, no entendemos nada. Si este hombre profesor. fue ahí 2000 kilómetros, yo qué sé. Y evangelizó, gracias, bárbaro, está, le dimos viaje. Ahora, cuando aterrizamos en ver que hay un mapa que había en su momento, no decimos que por ahora, pero en su momento, y todo, nos ubica y vemos además este espíritu de no solamente religioso, sino la valentía, porque había que salir con las sandalitas y su ropita y vamos a ver qué nos espera. Entonces vemos mucha grandeza en todo eso también. Nos ubica en todo el entorno. Eso, profesora. Gracias una vez más. Ok, mis hermanos, entonces tenemos a Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos fue el primer evangelio de la Biblia. El primero. Después, junto con ellos, los sinópticos. Ya estudiamos eso. Los sinópticos, que son Mateo y Lucas. Estudiamos eso en nuestro curso de introducción al Evangelio, ¿no? Y por último, el Evangelio de Juan. Entonces, ¿por qué la Biblia no está así? Porque la orden bíblica es por contenido, por teología, no necesariamente por cronología. Por eso, vamos a ver a eso también cuando estuviéramos estudiando epístolas paulinas. Y Gálatas fue la primera, después Tesalonicenses, la primera y segunda de Tesalonicenses, para después venir primera Corintios y segunda Corintios. Y después las otras. Y no como tenemos en nuestra Biblia, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y así se va. Interesante. Mis hermanos, 4 y 5, ¿ok? Hasta acá. ¿Alguien desea decir alguna cosa más? No. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir el 6. Mis hermanos, yo estoy sintiendo de preparar la clase para el término porque sentí el contenido ya muy lleno y fue muy bueno. Permítame solo versículo 6. No voy a entrar en toda la historia de Bar Jesús, en profeta, que hay mucho más contenido. Nuestra mente ya tenemos contenido de más, es buenísimo.
Pero si me permiten, solo eso se puede, pastora. Por lo menos solo eso es 6. Vamos allá. 6. Luego, atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús. Mirá, mis hermanos, estaban en Salamina y atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, otra ciudad, acá, en la isla de Chipre todavía. Y hasta llegar a Pafos, donde había un mago. Entonces, un hombre que trabajaba con magia. Magia no era cosa de Dios. Y falso profeta, y ya dijo, judío. Entonces, miramos, hermano, judío, una información interesante. Isla de Chipre no eran isla de personas judías, Israel sí, entonces tenía un judío allá. Y la pregunta es, ¿lo que este judío estaba haciendo allá? ¿Estaba predicando el evangelio de Dios, Jehová, de los judíos? No, no estaba, porque él estaba realizando magia. Y era un falso profeta, como la Biblia dice. Está errado, era un judío. Entonces, ya no tenía más la religión judía, ahí era solo la cultura judía. Hablaba el idioma aramaico, hebraico, principalmente aramaico, el idioma de la época, hebraico es más los manuscritos bíblicos del Antiguo Testamento, de la Torah de ellos, de la Tanakh de ellos, y Torah también, pero Tanakh. Pero aramaico era el idioma que ellos conversaban y él estaba ahí, en otra tierra, una tierra, Chipre, una isla, con los aislados, las personas de la isla, haciendo magia. Entonces, es una cosa errada. Y la historia vamos a ver todavía. Pero, vamos a hablamos eso acá, esa situación y terminamos la clase. Ok, mis hermanos, si me permite, pastor. Pero déjenme solo esa parte Bar Jesús. Llamado Bar Jesús. Mis hermanos, Bar Jesús es un nombre judío. La cultura judía tiene la costumbre de los hijos poner el nombre Bar. Por ejemplo, Simón Bar Jonas. Simón, hijo de Jonas. Bar Jonas significa hijo de. Bar Timeo, hijo de Timeo. Barnabé, hijo de Nabé. Y así se iba. El hombre que estaba con Jesucristo que soltaron, Barrabás, hijo de Abá, hijo de Pa. Y ahora tenemos Bar Jesús. Bar Jesús era un hombre judío. Pero Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está escrito en qué idioma, mis hermanos? En portugués brasileño, ¿no es eso? ¿No? ¿No es eso? ¿No? No. Esta bendición no tenía llegado para ellos todavía, mis hermanos. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, un nombre judío era entendido por los judíos, pero para los griegos no. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque es interesante, Bar Jesús está acá, pero después, esto van a decir así, el nombre que se traduce 8, vamos a estudiar periodización, pero el mago Elimas, que así se traduce su... ¿Por qué? Él puso Bar Jesús. ¿Quién es Bar Jesús? Bar Jesús, ¿qué es eso? Y puso un nombre griego, Elimas. Es como, por ejemplo, un japonés. El nombre Si alguien llega para acá y dice así, nosotros tenemos en Japón un hermano amigo nuestro, ahí nosotros vamos a decir, ok, entendemos que es amigo, pero no entendemos el nombre. Hay una traducción, significa hermano Pedro. Sí, entonces entendemos, hermano Pedro. Acá entendemos. Hasta en portugués para uruguayo, si tenemos un José Antônio acá, nosotros entendemos, asociamos a José Antônio. Entonces, José. El propio Tiago nuestro es como Jacobo, ¿no? Jacobo. O Santiago en algunas versiones.
Entonces son traducciones que ocurre que en nuestro idioma se entiende, aunque el nombre sea propio de aquel, pero nuestras tradiciones son diferentes. Entonces se llega un hombre llamado, con nombres en inglés, ejemplo, Mark. Es un nombre en inglés, Mark. En nuestra lengua vamos a llamar de Marcos. ¿No? ¿No, Cintia? Eso mismo, ¿no? ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque es una cosa interesante que cuando estamos leyendo la Biblia, vamos a pensar, ¿por qué le está diciendo eso? Que Lima se traduce como Bar Jesús. No vamos a entender nada porque vamos a estar entendiendo en nuestra época, lejos de aquella tierra, en nuestro idioma. Es exegesis, mis hermanos. Exegesis es entender la cultura de la época, en su tiempo, en su idioma, en su lugar, porque estamos en lapso temporal, lapso idiomático, lapso geográfico. Entonces, esos detalles nos traen a entender aquellos de allá. Sirve para eso y para cualquier otra pasaje. Por eso que invertimos sí tiempo en eso y energía en eso. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, con eso nosotros entendemos esa parte de Mar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, pero procónsul, hay diferencia teórica entre procónsul y procurador. Procurador romano Poncio Pilatos, procónsul Sergio Pablo, eran todos sujetos a Roma, pero en práctica funcionaban como gobernador. Entonces, las traducciones bíblicas, por ejemplo, acá tenemos Reina Valera contemporánea, que es una Reina Valera todavía, que es muy tradicional por ahí, pero contemporánea que también tiene un lenguaje más actual en español. Pero hay versiones todavía más dinámicas. Esta versión es una versión más formal, hay más equilibrada. Hay otras formales como Reina Valera antigua, equilibrada, esa ya más dinámica, como por ejemplo, Nueva Versión Internacional. Vamos a mirar cómo dice Nueva Versión Internacional acá, mis hermanos. Só mirar Nueva Versión Internacional acá. Hechos 13, estamos en versículo 6. Mira, 6. 7. Que estaba con el gobernador Sergio Pablo. ¿Se entiende? Porque ya he traducido, profesora, pastora. Tradujo, gracias. Porque ya tradujo con el idioma que nosotros entendemos. Pero hay muchas otras versiones que traje el original, que es procónsul y procurador. Entonces, es interesante para nosotros si estudiamos la diferencia, aunque teórica. En la práctica es eso. La letra A que tiene acá, gobernador, procónsul, literal, él está haciendo referencia también acá. Entonces, por eso nosotros estamos estudiando en esta versión. ¿Se entiende, mis hermanos? Interesante. ¿Cuál es la diferencia entre procónsul y procurador? Ahora no más. No, más. No, lo que nos queda claro que era un alto magistrado de Roma. Sí, profesor. Por lo que dice, porque dice después más adelante que él incluso tenía un consejo. Sí. Entonces ahí había gente que estaba para la política, para distintos temas militares, ¿no? Cada uno aconsejaba, como dice la palabra, consejo, a ese procónsul que era el que tenía que tener el dominio de la zona. Pero también nos va a decir la escritura que Sergio Paulo no era que creyera en sí en el mago, ¿no? Como lo tenemos nosotros, sino que él tenía el sentimiento de que existía algo más allá del cuerpo y la carne, digamos. O sea, sobre todo lo sobrenatural. Y por eso invita a Pablo y a Bernabé a escucharlos. Y bueno, allí Dios hace algo que lo convierte, ¿no? Pero es interesante eso. Dicen también que el procónsul
era inteligente, era una persona prudente, lo nombra como perspicaz. Entonces, esto hace que todo eso que es esa persona no es cualquiera que se va a convertir. Va a ayudar y va a marcar, va a hacer fama, incluso el Evangelio ahí con Pablo y Bernabé, ¿no? Sí, sí, gracias, profesora, gracias. Vamos a entender un poquito más también, mis hermanos, después, la diferencia entre qué es eso de procónsul, procurador, y todo eso con más calma. Es teórico, no hace diferencia, pero solo para saberlo en la oportunidad que era gobernador, entra en la historia propiamente dicha de todo eso. Ok, mis hermanos. Antes de terminarnos, chega de contenido, y está casi en la hora también, y es até bueno porque eu tenho que ir a la iglesia un poquito más temprano, pastor. Especialmente hoy, que juego de Brasil en Copa del Mundo, voy a la iglesia más temprano, sí, porque es la oportunidad de estar en la iglesia y mostrar para mí mismo que en la hora que es, no porque es iglesia en sí, porque la hora que Dios pone, elegir entre cosas que amamos y cosas de Dios, tenemos que abdicar de nosotros mismos y decir, ahora son cosas de Dios. Dios no me deja asistir al juego todos los momentos. Entonces, a la hora que hay competición, iglesia, Dios. ¿No? Iglesia y Dios. Ayuden los pastores, ó. Voy a preguntar a la pastora, ¿eh? Yo miro por usted. Sí, gracias, pastora. Voy a preguntar a usted, pastora, si esas personas están yendo a la iglesia en el horario correcto. Escuchen a la pastora. Va a ser el sacrificio. Sí. Para entrenar la renuncia. Ay, mis hermanos, cómo es difícil. Pero tiene que ser así. Dios. La iglesia no es Dios, sí, pero para mí hoy es la oportunidad de decir, Dios, estoy acá. Juego después. Después voy a ver el resumen, sí, voy a ver el resumen, sí, ahora puedo, pero Dios antes. Mis hermanos. El Isaac, sí, el Isaac, sí. Mis hermanos, pero todavía, así, antes de terminarnos, ¿alguien le desearía decir algo, alguna duda o algo? La clase de hoy, riquísima, mucho contenido, ese contenido para nosotros, ¿no? ¿Alguien? No. Sí, hermano, tranquilo. No voy a preguntar tranquilo de estar con todo el contenido en mente, ¿no? Yo lo sé que leemos tantas cosas, tratamos de tantas cosas, no es solo así. Y nuestra mente es una solo. Estamos acá y tenemos con la cabeza en trabajo de mañana, en el niño, en todo eso, la esposa que está cerca y los cuentos de nosotros tienen que ser para ella. Después conversamos, Marco. Y todo eso, entonces nuestra mente es una sola de preocupaciones y tuvimos mucho contenido. Perfecto, pero la situación no es retener el contenido de ahora, hasta porque está grabado eso, pastor. Gracias a Dios, esto, pastor. Está grabado para nosotros. Pero la situación principal ahora es entender el escenario, entender el porqué de las cosas. Entender que allí y aquí hay cosas interesantes. Y cuando nosotros formos leer de nuevo la Biblia, saber, ahora estoy, sí, me recuerdo, sí estoy viendo. Es riquísimo con la palabra de Dios. En nuestras casas, en nuestras mesas, en nuestras camas, en la cocina, escuchando siempre, estoy entendiendo. Ese es el propósito de nosotros. Ok, mis hermanos, y Dios, el Espíritu Santo. Profesor, quédese tranquilo, quédese tranquilo, que quedamos todos quietitos aquí en Pafos. Como profesor, Estamos acá. disculpe, no entendí. Estamos acá con el procónsul, usted tranquilo. Hasta el domingo que viene, usted quédese tranquilo que estamos todos acá. Amén, profesor. Amén. Entonces voy a pasar para usted, pastora, y todos agradezco una vez más por esa oportunidad, por la confianza, pastora, por todo. Agradezco a mi Dios por estar con mis hermanos y hermanas ahora guerreros del Señor, invirtiendo sus tiempos, su energía, para estar acá en una pantalla 2 horas, escuchando contenidos en una persona que intenta decir un idioma y que dice que Brasil es muy especial.
Pero, bromeando así, pero yo agradezco a Jesucristo por todo eso, porque son soldados de Jesucristo, mis hermanos. Todo eso es amor por Jesucristo. Y es bonito de ver todo eso, y agradezco a Jesucristo por saber de todo eso. Dios nos permita, en próximo momento estaremos juntos una vez más. Amén. Pastora, gracias a usted también. Dejo con usted, pastora. Amén, amén. Muchas gracias, Everton. Realmente nos llevamos mucho contenido, mucho para estudiar en la semana, y vamos a dejar este video en el grupo, así que cuando quieran mirarlo, repasar, anotar, lo van a tener ahí, ¿ok? Hermana Inesita, ¿se anima a cerrar en oración, por favor? Y que Dios tenga misericordia de Brasil, que gane. Vamos a estar mirando. Vamos a estar mirando No el nos queda partido. otra. Hay que luchar por la ¿qué va a ser? Vamos a mirar el partido. Somos buenos uruguayos. Adelante, Inés. Bien. Padre amado, queremos agradecerte por esta reunión que hemos tenido hoy, tan rica, tan llena de contenido, pero que nos aclara, Dios, esos momentos en cual todo esto comenzó, el Evangelio. Esto que nosotros queremos aprender, este relato tan exquisito. Gracias y bendiciones para el profesor, para la pastora, que están aquí con nosotros explicándonos paso a paso y ahora sí encaminados hacia esa verdad. Gracias, Padre amado, porque estamos en un país donde podemos abrir libremente nuestra Biblia, estudiarla sin ningún problema. Sabemos que no es así en otros lugares. Gracias por esa luz que siempre nos das, por ese hermoso mensaje que el Espíritu Santo nos haga valorar y seguir en nuestras vidas, mantenernos. Y como siempre nombro el Salmo 119, 105, que sea lámpara para los pies y tu palabra y lumbrera al camino, ¿no? Que nos alumbre, que nos saque de la oscuridad, de los problemas, y que sepamos que no está solamente en nuestras vidas esto material, sino que está esa otra vida esperándonos más allá, si tú así lo quieres, Señor. Gracias por todas las bendiciones. Ponemos todos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestra vida en tus manos, Señor. No hay mejor lugar para eso que tus benditas manos. Alabamos tu misericordia, el sacrificio de Jesús para nosotros y seguimos caminados hacia la verdad. Padre amado, no sueltes nuestra mano, guíanos y acéptanos a pesar de, no ser perfectos, ser seres humanos. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Inesita. Bueno, gente linda, les mando un besito, un abrazo para cada uno y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo y nosotros nos comunicamos entre semana. ¿Ok? Paz. Los Bendiciones.